En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Aunque estemos pasados, pero era por la otra, ¿no? Sí, ¿Ah? ya. ¿Ah? Ya, hagámonos los listos, porque ya estamos. ¿Qué hacemos? No, son 5 minutos. ¿Pero qué hacemos? Cuenta, señora secretaria. No tenemos cuenta, señor presidente, solo una reformulación de indicaciones del Ejecutivo que están al lado de la carpeta de su señoría. Perfecto. Habíamos quedado en la página 41, en el artículo 27. Trajeron las tareas esta vez, ¿no? Y el Ejecutivo hizo la tarea esta semana, así que trajo las propuestas. Es el artículo 27 que Entonces vamos a dar lectura al artículo 27 propuesto por el Ejecutivo. 27 quedó pendiente. Quedó pendiente. Sí. El Ministerio de Obras Públicas podrá, cuando no existan otros medios para obtener el agua, expropiar derechos de aprovechamiento tanto para satisfacer menesteres domésticos de una población como para satisfacer la conservación de los recursos hídricos, debiendo dejarse al expropiado el agua necesaria para satisfacer sus usos domésticos de subsistencia. Está 3 veces la palabra satisfacer. Ahí bueno. En ambos casos deberá aplicarse el procedimiento establecido en el Decreto Ley número 2186 de 1978, que aprueba la Ley Orgánica de Procedimientos de Expropiaciones o la norma que lo reemplace. Además, la senadora tenía... Sí, es que le pedimos que fuera obras públicas, ¿te acuerdas? Que le dijimos que queríamos que tuviera nombre y apellido. Sí. Además, la senadora tenía esta propuesta. Sí. Está bien, pues, está bien, es lo que pedimos. Ya, pero se mete en consideración esta redacción. Sí. Yo solo por razones de redacción diría... Sí, sáquenle el... para satisfacer menesteres domésticos de una población o para tanto para satisfacer como para la conservación. Además de esa palabra satisfacer. Sí. Como para la conservación de los recursos hídricos, debiendo dejarse expropiado el agua necesaria para sus usos domésticos de subsistencia. Sí, claro. Entonces, yo eliminaría los dos satisfacer siguientes. Sí. Ya, eliminando esas dos palabras, se somete a consideración de los senadores la propuesta. Muy bien. Yo creo que esta propuesta recoge lo que le planteamos al Ejecutivo en la sesión pasada. Primero, que se invertía el orden del artículo. Y segundo, que se consideraban todas las hipótesis y además se consideraba la normativa vigente. ¿Y quién era el que expropiaba? Que era el Ministerio de Obras Públicas. Así que habría acuerdo para aprobar esta... Sí, vamos a someter la votación entonces. Muy ¿Sí? bien, ahora quedó bien. Senador Ross, Proboste. ¿Ah? No, Es que vamos a votar. Bien. ¿Da tiempo para...? No, necesita hablar. Ya, le damos tiempo entonces a la senadora Proboste para que se forme una opinión. Estamos viendo el 27. Ya, vamos a votar entonces. Vamos a proceder a votar. Jimena, tomamos la votación. Senadora Proboste, senadora Muñoz, senador Castro, senadora Aravena, señor presidente. A favor. Se aprueba por unanimidad. Entonces, pasamos ahora. Artículo 41. Sí, pero no sé si hay alguna indicación previa, porque esta es la propuesta del Ejecutivo, pero veamos si hay alguna indicación previa.
retiran ellas esta, ¿no? Sí, se retira la indicación, senadora Aravena, que yo, habiendo votado, Sí. senadora Muñoz, se retira la indicación previa. Sí, se retira. Ya, entonces. Sí, el 12. 12 al 41. Porque el 11 lo dejamos pendiente para los acuíferos después. Ah, sí, porque quedó pendiente lo de los acuíferos. Sí, ahora trajeron una propuesta. Al número 12. Ya. En la página 51. Perfecto. ¿51 es 12? Sí, 12. Página 51, modificación 12. También hay propuesta ejecutiva. Esto es más complicado, más complejo, así que vamos a leerlo con atención. Jimena, si quiere usted le da lectura. En la nueva propuesta del Ejecutivo, el artículo 41 dice: modifíquese la propuesta del Ejecutivo al 41 en el siguiente sentido. En el inciso primero, elimínase la frase, comillas, o artificiales que puedan causar daño a la vida, salud o bienes de la población o que de alguna manera alteren el régimen de escurrimiento de las aguas, cierre comillas. Además, en el inciso primero, reemplácese la frase: la Dirección General de Aguas determinará mediante resolución fundada cuáles son las obras y características que se encuentran o no en la situación anterior por la siguiente. La Dirección General de Aguas determinará mediante resolución fundada cuáles son las obras y características que se encuentran exceptuadas de realizar el trámite de aprobación previa sin perjuicio de la obligación de informar la ubicación y características de forma previa a su construcción. Elimínase los incisos segundo y cuarto y reemplázase en el inciso tercero la frase en los incisos anteriores por el inciso precedente, que eso es de mera conformidad. Y eso sería al 41. Tiene la palabra. Muchas gracias y por su intermedio, muchas gracias, senadores. Hoy día el artículo 41 tiene confundida en una misma disposición legal la relación que tiene la Dirección General de Aguas respecto de cauces naturales de aquellos cauces artificiales. La propuesta del Ejecutivo es separar ambos conceptos en dos artículos independientes y establecer que en el caso de los cauces naturales siempre deberá obtenerse la aprobación de la Dirección General de Aguas, independiente si la obra altera el libre escurrimiento, si la obra modifica o altera la salud de la población. Y dejando solamente de modo excepcional algunos tipos de obras que no requieran autorización previa de la DGA, sin perjuicio de la obligación de informar dónde y cuándo se van a construir. Dentro de este concepto, por ejemplo, podríamos estar hablando de las patas de cabra, en el fondo, que son obras fusibles que se construyen en los cauces de los ríos para ir a atajar los caudales y se modifican año a año. Y por separado, la idea es dejar lo que es el cauce artificial. Porque en el caso del cauce artificial, nosotros hoy día tenemos varias situaciones que nos están generando conflictos. Por ponerles un ejemplo, si hoy día ustedes tienen en su predio una acequia, por muy pequeña que ésta sea, en los términos en que está redactado hoy día el código no queda claro si es que esa acequia requiere aprobación de la Dirección General de Aguas para ser modificada o no. Y por otro lado, hay una serie de disposiciones legales vigentes que establecen las facultades que tienen las organizaciones de usuarios de agua y en particular los dueños de los canales para autorizar y modificar ciertas obras en sus cauces artificiales. Entonces lo que queremos hacer en definitiva es que todo lo que sea obra hidráulica mayor, que per se entiende que puede producir riesgo a la salud de la población, y aquellas obras que por sus características o ubicación pueden causar peligro a la salud o los bienes de la población o alteren el régimen de escurrimiento de las aguas, pasen por aprobación de la DGA, y todas aquellas que no, en el fondo, y que queden bien establecidas, en el fondo, sean objeto de la aprobación del dueño del canal o la organización de usuarios de agua que representa a los dueños del canal. Y en su defecto, si es que no existe o no es posible identificar a alguno de ellos, sea la Dirección General de Aguas la que apruebe técnicamente las obras. Ese es el planteamiento que estamos tratando de incorporar en el artículo 41 y 41 bis. Entiendo que había una observación respecto del tipo de sanciones que se están proponiendo en cada uno de los casos. En el caso del artículo 41, propuesto a cauce natural, creemos que es necesario reconocer que esto es una alteración a la legislación actual vigente y las disposiciones legales del Código, que son el artículo 173 y siguientes, establecen sanciones para estos efectos. Pero en el caso de cauces artificiales,
hoy día nuestra legislación establece distintos tipos de sanción dependiendo si es que el actor del daño o perjuicio es miembro de la comunidad, es funcionario de la comunidad o es un tercero ajeno. Hay un artículo que es el 280 que hace un reenvío a normas del Código Penal que creemos que está bien recogerlos también para el caso de que un tercero sea el actor del daño a las obras. Y el artículo 459 del Código Penal hoy día ya lo reconoce, pero en la propuesta nueva queremos reconocerlo expresamente. Pero la idea es que se quede bien claro cuáles son el set de atributos o sanciones que existen para el caso en que la sanción sea cometida por un miembro de la comunidad que cuando la sanción es cometida por un tercero ajeno a la comunidad. Eso es el planteamiento en términos generales. Yo sin pronunciarme todavía del fondo, porque hay que analizar en su mérito, pero quiero felicitar al Ejecutivo porque por primera vez desde que estamos en este proceso nos ha hecho llegar las indicaciones de manera tal que se entiende qué es lo que se quiere reemplazar. Y claro, además con colores, pero no, al margen de eso, se entiende lo que se quiere reemplazar. Entonces, quiero felicitarla por la técnica legislativa que está utilizando en estas nuevas indicaciones que se ha presentado. Creo que es un muy buen trabajo. Reitero, siempre lo usamos respecto al contenido, porque uno puede estar de acuerdo o no con lo que plantea el Ejecutivo, pero facilita mucho el trabajo porque ahora se entiende lo que se quiere reemplazar. Senadora Proboste, sobre el fondo. Presidente, mire, sobre el fondo entendemos que la preocupación que expresa la Dirección General de Aguas en su nueva indicación. Y claro, él trata además de sensibilizar aún más poniendo las patas de cabra. La verdad, esto nunca ha estado pensado para el tema de las patas de cabra. Las patas de cabra las van cambiando, no es el propósito que tiene. Si efectivamente la preocupación de la Dirección General de Aguas fuera el tema de las patas de cabra, las acequias, creo que podría quedar mejor dicho el que al final de lo que ya existe del artículo 41 se dejara explícito que no se entenderán como modificaciones las meras reparaciones que fueran necesarias de realizar en cauces artificiales, sin perjuicio de que el interesado deberá informar de ellas a la Dirección General de Aguas, aplicándole, en caso de no hacerlo, lo dispuesto en el primer numeral del artículo 173. Eso porque nosotros no creo que sea tampoco el interés de ellos debilitar el rol de la Dirección General de Aguas. Y nosotros creemos que es importante fortalecer el rol de la Dirección General de Aguas, pero tomando en consideración lo que señala, a lo mejor es mucho más claro decir que no se entenderán como modificaciones las meras reparaciones que fueran necesarias. Pero, dicho como está, puede generar una perforación al sistema que no es adecuado. Sí, yo no tenemos la indicación del Ejecutivo, ¿la tenemos acá? Sí, ya. Bueno, está bien. Lo que yo tengo una consulta, porque el artículo 41 actual del Código establece disposiciones especiales y, de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, poda todo este artículo y lo transforma, o sea, deja este artículo 41 solo con el inciso primero y después traslada todo el resto porque elimina el segundo, elimina el tercero, cuarto y elimina todo el resto de las disposiciones y las traslada al 41, más o menos parecida. Entonces yo quiero saber cuál es el sentido de dejar como disposiciones especiales solo un párrafo y a dónde se trasladaría el tema de los cauces artificiales. ¿En qué lugar, usted dice que hay una separación, en qué lugar se trasladaría aquello que es de mucha relevancia? Muchas gracias, senadora. Para ser más preciso, del artículo 41 actual se extrae el inciso segundo y el inciso cuarto. Subsiste el inciso tercero, que establece que la contravención a lo dispuesto en los incisos anteriores y se modifica. En el inciso anterior será sancionado de conformidad a lo establecido en el artículo 173 y siguiente. Y el artículo segundo y cuarto se traslada a un nuevo artículo 41 bis, inmediatamente a continuación del artículo 41, en que se refiere exclusivamente al tema de causa artificial. Esa es la separación que se hace, en el fondo.
la pregunta, ¿por qué se eliminan los incisos segundo y cuarto? Porque se entiende que de su redacción se refiere a causas artificiales. Exactamente, porque estamos planteando que en el artículo 41 toda modificación a un cauce natural pase por una aprobación previa a la DGA. Cuando me refiero a las patas de cabra es por solamente poner un ejemplo, en definitiva, pero que excepcionalmente existan ciertas obras que efectivamente requieran una autorización previa de la DGA en cauce natural, o sea, que no requieran una autorización previa va a ser un caso más casuístico. Sí, quizás un mal ejemplo. ¿Ah? Claro, ¿verdad? Pero en definitiva lo que queremos es dejar claramente establecido que no son las obras que alteren el régimen de escurrimiento de las aguas o puedan causar daño a la vida o a la salud de los bienes de la población, sino que toda modificación de cauce natural requiera autorización previa de la DGA, salvo contadas excepciones, ¿no? De ahí que la caracterización o lo que se entiende por modificación queda mejor involucrado con los cauces artificiales. La modificación de un cauce natural puede ser el cambio de un trazado. En el fondo, yo varíe el curso de un canal en un predio, es una modificación de un cauce natural, o sea, artificial. Claro, pero dependiendo de las características, porque en definitiva hoy día nosotros hemos tenido varios conflictos, por ejemplo, con el desarrollo inmobiliario en zonas periurbanas, e incluso en casos donde estamos desarrollando viviendas sociales, en que para poder instalar las viviendas es necesario modificar estas acequias y en muchas circunstancias las municipalidades están exigiendo la aprobación de la modificación de esa acequia a la Dirección General de Aguas, donde en la práctica lo que ocurre es que la Dirección General de Aguas no tiene la capacidad de responder en tiempo a los requerimientos para estos efectos. Entonces, existen ciertas obras artificiales que creemos que no merecerían una aprobación tan engorrosa y tan larga por parte de la Dirección General de Aguas, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las acequias. No así en el caso de los sifones, en el caso de las obras del 294 que conduzcan, o en aquellas obras que efectivamente su modificación pueda causar un daño a la salud y a los bienes de la población. Vamos por partes. Sobre el primer artículo propuesto, porque se propone regular de manera distinta los cauces naturales de los artificiales. Al eliminarse la causal, podríamos decir, o el fundamento para ser sometido a aprobación de la Dirección General de Aguas, porque se elimina todo lo que pueda causar daño a la vida de la persona, a la salud, los bienes de la población, o que de alguna manera alteren el régimen de escurrimiento de las aguas. O sea, se entiende que no sería una norma excepcional, sino que la norma es todo pasa por autorización de la Dirección General de Aguas. Pero se agrega un nuevo inciso, una nueva oración, que señala que la Dirección General de Aguas determinará mediante resolución fundada cuáles son las obras y características que se encuentran exceptuadas de realizar el trámite de aprobación previa. La pregunta es, si está todo, ¿por qué? ¿Qué es lo que se excluiría? Porque con la redacción que están proponiendo, todo pasa por la Dirección General de Aguas. Y están proponiendo, acto seguido, que la Dirección General de Aguas debe, mediante una resolución fundada, decir qué es lo que está excluido. Pero, de acuerdo a la norma legal, nada está excluido. O sea, de acuerdo a la nueva norma propuesta, toda modificación de cauce natural debe ser autorizada por la Dirección General de Aguas. Entonces, no se entiende el inciso siguiente, porque ¿cuál es la excepción a la cual haría referencia la Dirección General de Aguas en su resolución fundada con la nueva redacción? ¿Puedo acoplar una pregunta? ¿Sí? Yo creo que aquí hay una rebaja de categoría del cauce artificial, porque lo desacopla del artículo 41, donde hay una categoría específica para los dos, naturales y artificiales, en el actual código. Y al desacoplarlo en un artículo 41 bis, yo creo que le rebaja la categoría de conocimiento, de aprobación por parte de la DGA, porque el inciso primero del 41 bis se llega retarde a la DGA. Se empieza, para los cauces artificiales deberán ser aprobadas previamente por el dueño de la obra, el director administrador, organización de usuarios y al final la DGA. Entonces, yo creo que se le rebaja categoría un poco el tema del cauce artificial. No sé cuál es el tema de fondo de separar el cauce natural del cauce artificial. ¿A quién le abaratan una tramitación, digamos? Claro, hoy día, ¿qué es lo que ocurre en definitiva? La Dirección General de Aguas tiene la tutela y supervigilancia de todos los cauces naturales. Y lo que ocurre dentro de los distintos predios, en el fondo, la Dirección General de Aguas, en estricto rigor, no tiene potestad para ingresar o no tiene la atribución, en el fondo, para poder determinar, por ejemplo, cuál es el trazado de un canal.
Eso, en definitiva, el trazado de un canal depende de la relación que existe entre el dueño del derecho a aprovechamiento de agua, en el fondo titular de la servidumbre, y el dueño del predio. Y, en definitiva, si es que existe conflicto, resuelven los tribunales, y así está latamente desarrollado en el mismo Código de Agua. Incluso es más, cualquier modificación, por ejemplo, que requiera hacer algún usuario o algún miembro de la comunidad en el canal, por ejemplo, modificar un marco partidor o solicitar la ampliación de las dimensiones de un brazo del canal, en estricto rigor la presenta al directorio de esa comunidad. Y hoy día sí también está establecido en el Código de Agua. Por lo tanto, lo que nosotros intentamos recoger en el fondo con esta propuesta es algo que ya está desarrollado en nuestra legislación de manera más clara. Y reconocer que existen ciertos casos donde efectivamente, no existiendo una organización o un dueño identificado, es necesario que sea la Dirección General de Aguas que de alguna manera se pronuncie sobre las características técnicas del proyecto. Hoy día eso, lamentablemente, queda en tierra de nadie. En el fondo, y muchas veces proyectos o simples modificaciones del trazado de un canal impiden la entrega de la recepción definitiva de las obras cuando, en el fondo, se topan con que se modificó o se entubó un canal. Ahora, lo que no queremos en la práctica es que dentro de esta facultad, en el fondo, se incorporen grandes obras hidráulicas u obras que puedan afectar la salud, la vida o los bienes de la población. Entonces, la idea detrás es poder separar los dos conceptos. No creemos que esto le rebaja la categoría a los cauces artificiales. Sí creemos que el cauce natural tiene una categoría de protección mucho mayor. En el fondo, el cauce natural, en su calidad de bien nacional de uso público, está amparado no solo por la Dirección General de Aguas, sino que está bajo la tutela de las municipalidades y de muchos otros órganos del Estado. No así con los canales, en el fondo, que al encontrarse en terreno privado, en el fondo, requieren autorización del dueño si es que uno necesita, por ejemplo, modificar el acceso de una casa y necesita hacer un puente sobre un canal. En el fondo, estimamos que ese tipo de obras menores no debieran pasar por autorización de la Dirección General de Agua, o a lo menos, en el fondo, pasar por un proceso de notificación para efectos de tener conocimiento, porque lleva al titular o al interesado en esa solicitud a someterse a un trámite que es largo, es engorroso, es costoso y que no necesariamente afecta la seguridad de los derechos, o sea, la seguridad de las aguas o la salud o la disponibilidad de las mismas. Senador Colom y después senadora Muñoz. Presidente, a mí me parece de alto sentido común lo que plantea el Ejecutivo, porque en el fondo, miremos el tema de otra forma. Aquí la DGA obviamente está tratando de generar mucho más facultades y va a tener una responsabilidad importante respecto del uso de la agua en esta lógica. Entonces, para mí la DGA tiene que estar para las cosas concentrada con todo su personal, su tiempo, su energía, en las cosas que realmente van a tener mucho sentido. Entonces, si trato de deducirlo el debate, digamos, si alguien cree que eso significa que tiene que meterse en todo, creo que es un cierto error. Entonces, lo que nos está diciendo, así entiendo lo que está diciendo, mire, cuando son canales privados, cuando son obras que no signifiquen obras gigantescas, digamos, que son todos los días, cualquiera que haya sido tributario de un canal va a saber perfectamente que las obras en un canal son infinitas, son permanentes, son constantes. Entonces, si eso, dejémosela al buen criterio de los canalistas, y los canalistas son aliados en este escenario, son socios, al que más le importa que haya agua a la gente que justamente está en los canales, porque es lo que tiene sentido y es la función. Entonces, yo creo que esto ayuda a concentrar a la DGA en lo que realmente importa. Incluso está esta facultad medio excepcional que de repente pueda determinar que es un involucramiento en otro caso. Si no, la DGA va a estar preocupado de cuando se sale un cauce por 2 metros, cosa que pasa permanentemente, y eso va a requerir una autorización de la DGA, va a suponer que el personal va a tener que ir a verlo, olvídense lo que va a hacer. Entonces, a mí me parece de sentido común, es lo que quiero plantearlo. Sobre todo, si le vamos a dar, por otro lado, se le está dando un rol a la DGA súper importante respecto de las cuencas, del cauce mismo, que van a tener el uso definitivo de las aguas. Así que a mí me parece que tiene sentido. Senadora Muñoz. En el artículo 41 actual se establece que el proyecto y construcción de las modificaciones que fueran necesarias realizar en causas naturales artificiales que puedan causar daño a la vida, salud o bienes de la población o que de alguna manera alteren el régimen de escurrimiento de las aguas.
ahí también una facultad que tiene la DGA de resguardar qué pasa, ¿cierto?, con las aguas que están o en cauces naturales o en cauces artificiales. Entonces eso también se borra en la propuesta nueva. Claro. Entonces yo ahí veo que se poda bastante para el cauce artificial, se poda mucho, no solamente el resguardo de un ente público, sino que también en relación al daño que se pueda causar a la vida, sino que también al propósito esencial nuestro, que es el resguardo de las aguas. Entonces, si estas obras en los cauces, en las cauces artificiales va a alterar de alguna manera el régimen de escurrimiento de las aguas, ¿quién se va a hacer cargo de aquello? Estoy plenamente de acuerdo con lo que plantea senadora. Es más, en la propuesta nuestra del 41 bis, que decimos, en el fondo, salvo lo dispuesto en el artículo 294, y aquellas obras que puedan causar daño a la vida, salud o bienes de la población, las que siempre requerirán autorización previa de la Dirección General de Aguas. En el fondo, lo que hacemos es eliminar este concepto de que existen obras en cauce natural, en el fondo, que puedan dañar a la vida, salud o los bienes de la población, y las que no estarían dentro del supuesto de autorización previa de la DGA. Queremos, en el fondo, en el artículo 41, dejarlo limpio y que toda modificación de cauce natural pase por autorización previa de la Dirección General de Aguas, independiente si es que esto pueda causar daño a salud o los bienes de la población, porque en definitiva lo que pasa en la práctica es que hoy día en esta indeterminación terminamos de repente no aprobando o no definiendo ciertas aprobaciones respecto de obras en cauces naturales, lo que queremos que sea la regla general. Y para el caso de los cauces artificiales, en el fondo recogemos lo que está establecido hoy día en el artículo 41 íntegramente. Cuando decimos todas aquellas obras 294, que son las obras hidráulicas mayores, que se entiende per se que por sus características, en el fondo, conllevan mayor riesgo y además están afectas a evaluación de impacto ambiental y además tienen otra serie de requisitos. Y todas las obras que puedan causar daño a la vida, salud o bienes de la población, que tendremos que ir categorizándolas, en el fondo, caso a caso y poder hacer el ejercicio correcto y decir, ok, si tu obra está a menos de 100 metros de una vivienda, en el fondo, cualquier modificación que tú hagas requiera una autorización previa de la Dirección General de Agua. Me parece sensato. Entonces, la idea es, toda modificación de cauce natural con autorización previa de la DGA, salvo contadas excepciones, como el mal ejemplo que di al principio, pero en definitiva estamos pensando en obras temporales o transitorias, en el fondo, que por sus características no afecten el cauce de forma permanente. Estoy pensando, por ejemplo, en un badén transitorio, temporal, en una época de un año, o bien algún tipo de defensas, por ejemplo, para reparar en el fondo una obra hidráulica que se tiene que construir una defensa, o por ejemplo las cepas de un puente, que muchas veces requieren correr el brazo del río para efectos de reparar o arreglar la cepa del puente. Esa modificación de cauce natural creemos en la práctica que no requeriría autorización previa de la DGA, sin perjuicio, siempre la obligación de informar. Y por otro lado, en cauce artificial, bueno, estarnos a las normas de carácter general cuando alguien quiere intervenir un canal, en el fondo, y este canal tiene una organización de usuarios de aguas empoderada y funcionando efectivamente, es el directorio de esa organización de usuarios de agua quien debiera dar la autorización para hacer esas modificaciones. Yo me imagino que también está considerado que cuando el dueño de un predio quiere modificar el cauce de un canal que pasa por su predio por razones de mejor, llamemos, comodidad para el propio dueño del predio, tiene la facultad de poder mover ese canal y restituirlo en el mismo lugar, lo saca del punto de partida y lo deja en el mismo punto de entrega. Yo creo que ahí no tiene que pedirle autorización a ningún usuario, solamente es una decisión de él, ¿no es cierto? Eso está resuelto hoy día en el Código, en las normas que regulan la servidumbre, y efectivamente facultan a modificar el trazado de un canal dentro de un predio, tanto para el titular del derecho a aprovechamiento de agua, como para el dueño del predio, donde se ubica. Donde lo restituye en el mismo punto y lo saca desde el mismo punto, ¿cierto? No modificando su... O sea, en realidad la restricción no es que la capte y restituya en el mismo punto, la restricción es que no provoque perjuicio al ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas que por dicho canal se conducen. Correcto. Entonces, la obligación de mantener en el fondo el trazado del canal, y la controversia que se pueda producir entre el dueño del predio y el titular del derecho de aprovechamiento de agua, en definitiva lo resuelven los tribunales de justicia.
hay que recordar que la servidumbre de acueducto es una servidumbre forzosa, en el fondo, y que el trazado menos oneroso se entenderá como la línea, en el fondo, el que ocupe menos espacio en el predio del vecino, sin perjuicio que uno puede hacer las modificaciones necesarias para que esto, para el uso más eficiente tanto del predio como del canal. A ver, está claro que la propuesta del Ejecutivo separa en todos los artículos una norma para modificación de causas naturales y otra de causas artificiales. En el caso de las causas artificiales restringe la hipótesis porque elimina, si bien mantiene la solicitud de autorización de la Dirección General de Agua en aquellas obras que pueden causar daño a la vida de las personas, a la salud o a los bienes de la población, elimina las que modifiquen de alguna manera el régimen de escurrimiento de las aguas. ¿Qué se entiende por régimen de escurrimiento de las aguas? Para tener claro qué es lo que estamos proponiendo, qué es lo que está proponiendo el Ejecutivo eliminar. No, el régimen de escurrimiento de las aguas, en el fondo, es un concepto que es más propio del cauce artificial, en el fondo. Si yo, por ejemplo, modifico una aguja en un cauce y en el fondo, antiguamente lo que está pasando son 10 acciones por un ramal, en el fondo, y las cambio a 15 o 20 acciones, cambio la forma en que se distribuyen las aguas en mi red. Lo que, al eliminar el concepto del régimen de escurrimiento de las aguas de las normas del 41 respecto a cauce natural, lo que queremos es que... Artificial. Artificial, en el fondo, es... Porque en el caso del cauce natural no hay nada excluido, se refiere claro. a la norma general. ¿Por qué se elimina respecto al artificial? Esa es mi pregunta. No del natural, del artificial. Es que no se elimina respecto al artificial. Perdón. Perdón. Eso es un error involuntario. ¿Sí? ¿Se mantiene? Sí, se mantiene. O sea, no. Fue un error involuntario en la redacción. Ya, entonces habría que agregar o el que de alguna manera altere el régimen de escurrimiento de las aguas. Sí. Ya que ahí... es que yo quiero ver qué es lo que vamos a votar. Presidente, sí. Es que sabe que, mire, le pido que pongamos en votación la indicación, porque he escuchado con harta atención y buena disposición. Y todo lo que ellos señalan está contenido ya en la redacción del artículo 41, toda vez que señala en el primer inciso, al final del primer inciso dice: la Dirección General de Aguas determinará mediante resolución fundada cuáles son las obras y características que se encuentran o no en la situación anterior de construcciones, modificaciones. Entonces tiene todas las herramientas para poder hacerlo. Por eso a nosotros nos parecía que era mejor pensar a lo mejor en un agregado después del segundo inciso, en donde dice se entenderá por modificaciones, no solo el cambio. A continuación de eso, no se entenderá como modificaciones las meras reparaciones que fueran necesarias de realizar en cauces artificiales, sin perjuicio de que el interesado deberá informar de ellas a la Dirección General de Aguas, aplicándole, en caso de no hacerlo, lo dispuesto en el primer numeral del artículo 173. Entonces, nos parece que todo lo que ya se ha señalado está contenido. No hay nada que agregue la indicación. Entonces, por eso creo mejor que lo coloquemos en votación. Sí. Lo que pasa es que, sobre eso, si hubo una omisión involuntaria y, por tanto, debía ir la frase o que de alguna manera altere el régimen de escurrimiento de las aguas, yo no veo cuál es la diferencia entre lo propuesto y lo vigente. La diferencia de fondo, salvo que ahora está regulado en 2 artículos. Pero no veo desde el punto de vista del fondo cuál es la diferencia. Porque leyendo la redacción, claro, en verdad no se elimina esta causal respecto de las causas naturales. Hay que ver cómo se interpreta la letra O. Si esa es la única duda, cómo se interpreta la letra O. Entre naturales o artificiales. Es decir, si las hipótesis se refieren solo a artificiales o también a naturales. Esa podría ser un cambio. Pero en lo demás yo no veo ningún cambio de fondo en la regulación. Pero yo creo que está mejor redactado en la alternativa B. Yo entiendo la posición, pero no queda mejor redactado y se coloca mejor en las situaciones que ocurren diariamente. Yo creo que es un mejoramiento, no es un cambio copernicano, ¿verdad? Que no es blanco y negro, es una explicación mejor de qué cosas deben ser objeto
de la resolución fundada. La verdad es que no veo, con la nueva redacción, que a mí me parece más claro que la redacción anterior, eso y no lo daña, no veo por dónde alguien puede inferir que hay un daño. Por eso me parece, si hay algo mejor que otro, mejor aprobarlo mejor, eso es lo que le quiero decir. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia del fondo? En el fondo cambia la potestad de la DGA para definir claramente cuáles sí y cuáles no. Hoy día, en el fondo, en los términos que está redactado, la resolución, en el fondo, en el artículo 41 actual, que dice: la Dirección General de Aguas determinará mediante resolución fundada cuáles son las obras y características que se encuentran o no en la situación anterior. Hace referencia tanto a causa natural como causa artificial. Y esta disposición legal ha tenido serias dificultades para ser implementada. De hecho, está vigente desde el año 81 y todavía estas resoluciones, en el fondo, que hacen referencia a cuáles obras sí y cuáles no, está pendiente, en el fondo, de redacción. Ya, pero con la redacción nueva no se cambia eso. Pero sí queda claro, en el fondo, cuál es la regla general respecto a causa natural. Sí, pero yo entiendo, si se agrega lo que no está en el texto, que la hipótesis de que se altere el régimen de escurrimiento de las aguas también se aplica, o sea, se aplicaría respecto del cauce artificial, no hay ninguna modificación de fondo, salvo que se regulan 2 artículos. Entonces yo no entiendo. La única interpretación que está de fondo es que respecto a los naturales no habrían excepciones, sería más restrictivo incluso que la norma vigente. Sí. Senadora, yo creo que, como usted plantea, el escurrimiento es la velocidad. Ahora, si yo hago un peralte, si intervengo, ¿cierto?, el cauce artificial, siempre va a haber un impacto. Puede haber un impacto o no. Sí, pero eso requiere, una omisión, estaría considerado. Eso requiere que un organismo técnico lo evalúe. O sea, se requiere la presencia de la DGA en evaluar cuando yo altero un cauce artificial. De hecho, voy a tener un impacto en el escurrimiento, en la velocidad de las aguas. Y eso tiene que ser, sobre todo, ¿sabe lo que pasa? Que tenemos que tener claro en el contexto en que estamos debatiendo este código. Quizás es más dramático que cuando lo debatimos hace 8 años atrás. Hoy día tenemos un cambio climático brutal y tenemos una catástrofe hídrica en todas nuestras regiones, que parecería como obvio que nosotros estableciéramos todos estos resguardos, a más no poder, al mínimo, digamos, a nivel microscópico, de que el agua no se nos pierda, que no se altere. Entonces, a mí me parece, por eso partimos de visiones muy distintas. No creo que hoy día podamos darnos el lujo de no tener como Estado un control, una fiscalización, una información técnica de lo que pasa con cualquier alteración del cauce que sea, natural o artificial, porque en todas partes hay agua. Y cualquier intervención va a provocar un impacto, que tiene que ser conocido por el Estado. Puede que no provoque nada negativo, pero puede que lo provoque. Si no provoca nada negativo, muy bien que se consigne. Y si es negativo, hay que intervenir. Entonces, yo creo que dejar esto laxo, sin posibilidad de control público, en un escenario de catástrofe hídrica, en que ya esto llegó, no tenemos cómo frenarlo. Entonces vamos a tener una COP25, donde el tema del agua no está presente, ni por los organizadores de la COP, ni por los temas alternativos que ha propuesto el gobierno. Se incorporó electromovilidad, océano, una serie de temas, y el agua que inmediatamente está impactada por la sequía, por el calentamiento global. Entonces yo creo que no podemos, yo dejaría tal cual, y con el agregado que proponía la senadora Proboste, que resguarda estas materias. La idea, entendiendo la preocupación de la DGA, es que a continuación del segundo inciso que señala, se entenderá por modificaciones hasta situación o complemento. A continuación de ese inciso, agregar un inciso nuevo que diga: no se entenderán como modificaciones las meras reparaciones que fueran necesarias de realizar en cauces artificiales, sin perjuicio de que el interesado deberá informar de ellas a la Dirección General de Aguas, aplicándoles, en caso de no hacerlo, lo dispuesto en el primer numeral del artículo 173. Es decir, se hace cargo de la preocupación. Es un problema, que si esa reparación, la obra de reparación, implica que causa daño a la vida o salud o bienes de la población, quedaría excluido. Yo entiendo que la senadora Proboste acoge la inquietud del Ejecutivo,
Pero al excluir, al decir la mera reparación no se considera, pero la reparación puede eventualmente ser una obra de ingeniería tal que pueda poner en daño a la vida de las personas. Y van a decir, no, pero si es una mera reparación. ¿Cuáles son mayores? No, una mera reparación. Entonces, ahí se genera un problema. Ese agregado genera un problema, que borra todo lo previo y se pone una hipótesis de una mera reparación. Porque claro, dice, mire, tengo un problema con este cauce artificial. Solo lo estamos reparando, pero la ingeniería de esa reparación podría implicar daño para la vida de las personas y como era solo una reparación, no requirió la autorización de la Dirección General de Aguas. Entonces, se estaría excluyendo la norma, algo que a mi entender debería estar considerado por la Dirección General de Aguas para su autorización. Presidente, disculpe, pero en el inciso anterior, que está hoy vigente, dice, se entenderá por modificaciones no solo el cambio de trazado de los cauces, eso ya está, de su forma o dimensiones, sino también la alteración o sustitución de cualquiera de sus obras de arte y la construcción de nuevas obras, como abovedamientos, pasos sobre o bajo nivel o cualesquiera otras de sustitución o complemento. Es decir, si efectivamente, si genuinamente la preocupación es decir, ¿sabe qué? Cuando usted quiere cambiar una acequia, no estoy hablando del canal, estoy hablando de una acequia, que ha sido el ejemplo que se ha dado, eso nosotros decimos, ¿sabe qué? Agregue una categoría nueva, el que no se entenderán como modificaciones esas meras reparaciones, porque ya dijimos en el inciso, en el 41, todas aquellas que ponen en riesgo la vida de las personas. Y lo que le estamos diciendo aquí, ¿sabe qué? La pata de cabra, usted no necesita ir y hacer toda la tramitología que requiere esto, porque además esto lo hace usted habitualmente. Pone la pata de cabra, desvía el curso del agua a este terreno que quiero regar hoy día. Esa mera modificación o las reparaciones que fueran necesarias realizar en cauces artificiales tienen que ser informadas a la Dirección General de Agua. Que esa también es una diferencia para que nosotros advertimos. Nosotros no queremos que en esto se hagan simplemente y nunca nadie se informe de aquellas. Nosotros decimos, ¿sabe qué? Esto está en una categoría distinta. Son reparaciones bien menores de acequia, y eso usted simplemente infórmelo. Pero si no, coloquemos... No, de hecho no se hace. No, pero yo insisto, yo no veo cuál es la diferencia entre la redacción del Ejecutivo, porque yo la única diferencia que veía era que eliminaba las modificaciones de cauce que alteraran el régimen de escurrimiento de las aguas, pero me dicen que es una omisión y por tanto no está eliminado. Por tanto, no veo diferencia entre lo propuesto por el Ejecutivo y lo vigente. Entonces, yo no sé para qué vamos a modificar una norma si no hay una diferencia de fondo. Lo único que tal vez la norma sería más restrictiva, porque al eliminar todas las hipótesis respecto al cauce natural, toda modificación del cauce natural requeriría autorización, y hoy día solo requieren autorización aquellas que dañen la salud de las personas, la vida, etcétera. Entonces sería más restrictivo. La norma del Ejecutivo sería más restrictiva que la vigente, para decir las cosas como son si se dividen dos artículos. Pero no veo otra modificación. Entonces, la pregunta es, yo tendría cuando se argumentó por parte del Ejecutivo esta modificación, lo que se pretendía es que fuera más laxo respecto de los artificiales. Y la propuesta lo que hace es hacer más restrictivo respecto a los naturales, pero no más laxo a los artificiales. Entonces, ¿por qué vamos a votar una norma que no modifica lo que el propio Ejecutivo planteó que era el sentido de su propuesta? Es que es básicamente lo mismo. Yo entiendo que se trata de facilitar el análisis, pero también me preocupa, y voy a ser un poco más práctica en esto. Efectivamente, una de las grandes problemáticas es que tenemos una institucionalidad que hoy día no tiene ni una capacidad humana de hacerse cargo de esta situación. Entonces, estamos normando para que efectivamente quede claro qué cosas podría tener injerencia absoluta y directa por la responsabilidad que tiene la DIGEA, y las otras, de alguna manera, o es la asociación de canalistas o es, digamos, una modificación menor que no requiere, como bien lo decía la senadora Proboste, más bien solamente una condición de informar
que está bien para saber que existe la situación, pero no necesariamente de hacer estudios, resoluciones, etcétera, porque lo que permitiría que no se traben situaciones que a la larga son perjudiciales para la misma comunidad. Entonces, yo no sé si es necesario y si es posible técnicamente poder agrupar de alguna manera este tipo de situaciones que ustedes las deben tener más que claras, de tal manera de incorporar un capítulo si es que queremos efectivamente facilitar, por un lado, la protección de los caudales, los cursos de agua, pero por otro lado facilitar la tramitación, el que podamos hacer capítulo en donde podamos describir a grosso modo lo que es, porque así como queda, yo diría que también le genera más conflicto desde el punto de vista de la responsabilidad y de la tramitación. Le agregamos burocracia a cosas que quizás no se requiere, pero como está en general, quedaría como arbitrio de cada oficina y la verdad es que no facilita lo que entiendo que tú quieres que efectivamente ocurra. Son una institucionalidad con tremenda responsabilidad y con poco tecnología y menos recursos humanos para que le agreguemos más responsabilidad. Eso. Claro, lo que en definitiva me preocupa, en el fondo, es con la redacción actual esta indefinición en la que nos encontramos. Y me preocupa precisamente porque el tema de agua y las problemáticas asociadas a los recursos hídricos lamentablemente no han hecho eco en nuestra institucionalidad. Y hoy día efectivamente la Dirección General de Agua, y yo creo que estamos completamente de acuerdo con la senadora, está infradotada para las necesidades que requiere. Y nosotros necesitaríamos un presupuesto mucho mayor para poder hacernos cargo de todos los requerimientos. Pero eso no lo resuelve la propuesta. No. En esta no, pero sí limpia todo lo que yo me tengo que hacer cargo, de todo lo que puede hacerse cargo de alguna manera una organización de usuarios de agua o el dueño del canal. No, porque no modifica la hipótesis. Es que la Dirección General de Agua tiene que dar la autorización. Por tanto, no hay ningún cambio de fondo. En la propuesta no modifica el fondo. El gobierno argumentó en un determinado sentido. Por eso la senadora Proboste hizo una propuesta. Yo lo comparto por lo que dije, porque creo que al final es un bolsillo payaso que va a permitir que se meta todo dentro y al final va a tener una extensión mayor que la pata de cabra. Entonces, por tanto, entiendo el punto, pero al final, por esa vía, ¿cuál fue la palabra que utilizó? Reparación, da para que al final se puedan hacer obras que puedan poner en daño en la vida o la salud y terminan siendo calificadas como reparación y por tanto solo informadas. Pero la aprehensión que manifestó el Ejecutivo para argumentar la modificación del texto no está contenida en la propuesta, porque la propuesta mantiene lo mismo. No hay una modificación de fondo. Entonces la pregunta es para cómo ahora una norma que lo que hace es cambiar la forma en que está redactado un artículo vigente y no aborda el fondo. Cambia, el fondo es lo mismo, ¿cierto? Pero dice, para un tema tiene que decirlo, ¿cierto? Al preguntarle, y por otro tema, la dirección de obra determina que él resuelva cuándo lo va a autorizar, ¿cierto? De las dos formas, la dirección de obra resuelve. La dirección de agua. Las dos resuelve la dirección general de agua. Claro, es que el ejercicio que falta hoy día en el fondo es definir cuáles son las obras que entran en el supuesto del 41 y cuáles no. Ya, pero eso Entonces, mira, a ver, ¿cuáles son los cambios concretos? El régimen de sanciones que se establece menciona artículos diferenciados entre organización de usuarios de aguas y un tercero. Ese es un cambio, que es el inciso penúltimo del nuevo 41 bis. Ya, pero fuera de eso no hay ningún cambio. Entonces, cuando usted dice, lo que pasa es que tenemos un problema, que no hemos podido delimitar qué es lo que corresponde a una modificación que requiere autorización de la Dirección General de Agua y que no. Está bien, un argumento válido.
Pero la nueva norma propuesta no resuelve eso, porque mantiene, en términos generales, la regulación vigente. Senador Coloma. Y una sugerencia también de procedimiento, porque yo entiendo que la senadora Proboste abre un espacio para evitar más burocracia, es un avance eso, entonces, obviamente, al decir no cualquier cosa. Por último, yo valoro que hay un esfuerzo. ¿Qué le faltaría a esa indicación? Veámoslo al revés. Si hay algo que le faltaría a esa indicación que ustedes crean que es importante, que no sea gigantesca, que podríamos subsumirla en esa. En una de esas falta una palabra adicional, alguna situación, porque lo que hace la indicación efectivamente es generar una excepción. Entonces, lo entiendo, genera un poquito menos de burocracia. Y además, esto es una cosa que se aprobó no hace mucho tiempo, yo lo entiendo. O sea, considerémoslo como un avance, eso, porque es verdad. ¿Qué faltaría eso? Quizás falta una palabra, una situación que no está tan clara, ¿verdad? Digamos, como para poder aprobarla con esa modificación, por ejemplo. Estoy tratando de buscar una fórmula para resolver los problemas, aunque no lo crea. O sea, es un avance en relación a la octava, porque tiene razón el presidente. O sea, genera una situación en que eso ya no ocurriría, que es lo que se plantea. En una de esas puede que falte otra situación. Porque en realidad, en mi opinión, esto busca alivianar facultades a la DGA, cuando deberíamos ponernos todos de acuerdo en exigir más facultades, más recursos para controlar los cauces, sean naturales o sean artificiales. Entonces, yo creo que lo que argumentó el Ejecutivo es lo que usted plantea, lo que argumentó el Ejecutivo, pero no es lo que establece el texto propuesto por el Ejecutivo. Entonces, si no es... Ya, vamos a votar entonces la propuesta. Vamos a someter a votación la propuesta. Perdón, le vamos a dar por última vez la palabra al Ejecutivo y vamos a votar la propuesta. Recogiendo lo señalado por la senadora Proboste y por el senador Coloma, quizás lo que habría que mejorar en el fondo en la redacción del artículo 41 actual es la frase final del inciso primero, en el fondo, en que dice que la Dirección General de Aguas determinará mediante resolución fundada cuáles son las obras y características que se encuentran o no en la situación anterior, definiendo claramente en el fondo cuál es el caso de excepción y cuál no es el caso de excepción. Eso es en el fondo lo que me preocupa hoy día. En el caso de los cauces naturales, la excepción debiera ser, en el fondo, aquellas obras transitorias o temporales. Y en el caso de los cauces artificiales, en el fondo, las que no deben someterse, en el fondo, son todas aquellas que no sean 294 o no causen daño a la salud o los bienes de la población o alteren el régimen de escurrimiento de las aguas, en definitiva. Esa es la intención detrás. Así debiera redactarse, ahí sí. Ya, bueno, vamos a votar esta indicación y quedará abierto si es que después se puede hacer un agregado, pero quedaría pendiente. O sea, vamos a votar la indicación. Votamos la indicación. La indicación 41, Yo la votaría como, lo que pasa como un todo. La 41 y 41 bis, pues en definitiva vamos a votar si es que, porque si se aprueba una tenemos que aprobar la otra, si se rechaza una se rechaza la otra. Vamos a votar la indicación del gobierno, vamos a votar en contra o a favor. La voy a someter a votación, si de acuerdo los senadores, como un paquete. Es decir, 41 y 41 bis. Si se aprueba... Si se rechaza, se entienden rechazadas ambas. ¿Ya? ¿Para que quede claro? No, están votando esto. 2 y 13 juntos, sí. La 2 y 13 juntos con el texto alternativo. Eso es. Senadora Proboste, ¿cómo vota? El voto en contra. Senadora Muñoz. Senador Castro. A favor. Senadora Aravena. Yo quiero argumentar mi voto porque la verdad es que no me gustaría que, o sea, yo voy a votar en contra así como está, porque claramente hemos definido que técnicamente faltan agregarle algunas redacciones. Entonces yo también, además de votar en contra, yo pediría la disposición de todos los que aquí estamos para poder nuevamente, porque de eso se trata esto, recibir una propuesta que incorpore el análisis que hicimos ahora, porque eso enriquece el proyecto. Voto en contra, pero pidiendo que se abra el espacio para poder recibir una nueva redacción. Gracias.
Señor presidente. En contra. 4 votos en contra y 1 a favor. Queda rechazada entonces la propuesta. Pasamos entonces. Igual. Pueden perfeccionar lo que propuso la senadora Proboste. Pueden perfeccionar lo que propuso la senadora Proboste. Entonces la senadora Proboste le entregaría al Ejecutivo. Yo quiero tener claro que aquí lo que se rechazó fue la indicación 2 y 13 del Ejecutivo y queda aprobado entonces el 41 del Código actual. Página 58, indicación 34 de la senadora Aravena para agregar un nuevo inciso tercero al artículo 47. Las aguas extraídas del sistema de drenaje siempre deberán ser vertidas en su totalidad al cauce natural más próximo. Esta indicación se ofrece la palabra. Yo tengo una duda respecto a qué pasa con las aguas servidas, porque si se tiene que Contaminarían todo. si deben ser vertidas al cauce natural más próximo, y esa es la norma que rige al final, vamos a terminar vertiendo agua servida en un cauce natural y vamos a terminar contaminando el cauce natural. Es mi única duda, compartiendo el espíritu de la propuesta. ¿Tiene opinión ahí? Ejecutivo. Concuerdo plenamente con lo que señala el presidente, porque en definitiva, hoy día efectivamente las aguas que se saquen de un sistema de drenaje pueden ser de una calidad distinta o inferior a los cauces naturales más próximos. Y nosotros estamos trayendo una disposición legal, en el fondo, que está en el artículo actual, en el artículo 129 bis, a un artículo 55 bis nuevo, en el fondo, que es simplemente un traslado que lo que busca es aclarar un poco esta situación, explicitando que cuando se produzcan perjuicios, surge esta obligación. Quizás habría que precisarlo en términos de incorporar análisis de calidad para estos efectos. Justamente tiene razón el punto. O sea, el sentido es bueno, porque efectivamente protege y devuelve al cauce, pero no está incorporado el tema de la calidad del agua en términos microbiológicos y por lo tanto podría también ser perjudicial si no se le agregara el punto. Totalmente consciente. Yo creo que la propuesta de la senadora Aravena es buena, pero si nosotros la aprobamos tal cual está, quien drena o un tercero no podrían beneficiarse de esas aguas, ¿no? Podríamos tener de acuerdo a lo que el Ejecutivo hizo referencia al 55 bis, podríamos proponer las aguas sobrantes de la extracción de un sistema de drenaje siempre deberán ser vertidas por los beneficiarios del sistema al cauce natural o artificial más próximo. Las aguas sobrantes de la extracción de un sistema de drenaje, que es la idea suya, siempre deberán ser vertidas por los beneficiarios del sistema al cauce natural o artificial más próximo. Yo insisto, si nosotros decimos, mire, usted sacó agua de un sistema de drenaje y está obligado a vertirla en el cauce natural más próximo, y no incorporamos la calidad del agua, porque el agua podría ser agua contaminada. Ahora, vamos a generar una norma que obliga a contaminar, es como absurdo. A no ser que se incorporara que cumpla con... Presidente, hay que entender lo que significa un drenaje. Un drenaje muchas veces es un trabajo que se realiza para eliminar un humedal que está perjudicando un predio, un pedazo de terreno. Normalmente esos drenajes se van al cauce natural o al canal que se tiene para regadío del mismo predio. Entonces, no necesariamente va a un cauce natural. Pero podría estar contaminado también. Pero, mira, es que es difícil, un drenaje es difícil que esté contaminado. No es lo mismo que las aguas servidas que van
que no son drenes. Las aguas servidas van directamente de un ducto a un cauce natural, que es muy diferente, que ahí deben ser tratadas. Entonces yo creo que el tratamiento de un drenaje es muy diferente a las aguas servidas que van desde una, llamemos, de una planta de residuos. Tiene razón, porque aquí en el 47 está definido lo que constituye un sistema de drenaje. En el 55. No, acá en el 47 está definido, en el 47 Entonces, con eso constituyen está- un sistema de drenaje todos los cauces naturales artificiales que sean colectores de agua que se traigan con objeto de recuperar terreno. Ese es el código actual. Nosotros aprobamos en la Comisión de Recursos Hídricos y en la Cámara de Diputados que no podrán construirse sistemas de drenaje en la zona de tubera existente en las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica. Eso es lo que está aprobado. Sí. Esta es una indicación suya que viene. Claro, que viene a complementar. ¿Mantiene la indicación? Porque Sí, mantengo estamos la pasando la indicación. hora. Vamos a tener que Sí, hacer mantengo la indicación. ¿La mantiene tal Sí, cual? tal- Ya. La mantengo. Tú habías hecho un aporte, perdón, presidente. Sí. La senadora Muñoz había Ahí. hecho un aporte que podría mejorar la redacción de la... Que es el sobrante de la extracción. Exacto. Que ahí ustedes observan que, Sí. pero yo no creo que haya contaminación porque como No, dice porque está el definido que lo diputado, que es está una- definido está que definido un lo que es una obra de sistema. drenaje en el Pero como dice artículo cauce posterior. natural más próximo o canal de regadío. Así es. O sea, porque a cauce natural ya acá, más próximo. Y Dejémoslo, no la siempre, mantengo, y no siempre es cauce Dejémoslo natural. hasta ahí. Porque yo tengo una duda. Sí, que- aclarar el tema de es que que en la el- calidad del agua no se ve afectada, porque usted dice que no se ve afectada. Porque no se ve afectada porque en el 55 se explica qué es lo que es una obra de drenaje en el fondo. En el 47. 47, perdón. Está. Y eso ya está definido. Es un sistema. Es de un sistema, drenaje, claro. Todos los cauces naturales artificiales que sean colectores de agua. Pero dejémosla en suspenso, presidente, mientras buscamos a lo mejor algún acercamiento. Ah, tiene razón. Sí, Tiene razón. sí. Entonces, al estar definido lo que es una obra de drenaje, en el fondo no habla específicamente de que sean aguas contaminadas, Correcto. sino más bien situaciones. Que en definitiva no estamos contemplando, por ejemplo, aguas que en un predio agrícola hayan capturado, por ejemplo, fertilizantes o otro tipo de elementos. Elementos químicos. Si mi duda es los Químicos. elementos químicos. Hoy día, como está redactado en el código, el 129 bis a secas, que nosotros proponemos trasladar al 55 bis, es que esto tiene de por medio una denuncia, en el fondo, una actuación de la Dirección General de Agua, en el fondo, donde cuando alguien denuncia perjuicio, producto de la rebaja de la napa freática, en el fondo, a raíz de, es que sea necesario buscar una autorización de la DGA para verterlo en el cauce natural o artificial más próximo y mediando un procedimiento. Nosotros podamos efectivamente asumir cierta responsabilidad respecto de lo que se está sacando de este predio y se está, porque quizás lo mejor que hay que hacer en el fondo es dejar el agua ahí. Es que por eso Es que yo, mi duda es, esa agua se utiliza, o sea, supone que el drenaje como tal implica que el agua debe ser devuelta, porque es para recuperar terreno. Claro. Entonces, esa agua no podría ser utilizada para ninguna otra finalidad. En los hechos se podría utilizar para regadío. Sí, pues, absolutamente. En los hechos ese regadío podría tener elementos químicos, o sea, pesticidas. En los hechos esa agua podría tener los pesticidas con algún impacto. Entonces, porque yo estoy de acuerdo, o sea, si usted sacó agua para drenar, Claro, que queden, porque que era para vuelva- drenar, sí, para Vuelva recuperar al- terreno, vuelva al tiene que cauce. vuelva al cauce natural. Es lógico, porque así el agua no se pierde. Así es. Y no afecta además el ecosistema, al volver al cauce natural. Si mi duda es que en ese intervalo, si se utilizó con una finalidad distinta y la calidad del agua no es la misma y estamos obligados a vertirla en el cauce natural, no vaya a ser que terminemos contaminando el cauce natural como efecto de ese proceso. Esa es mi duda. Y como existe la obligación, ¿qué nos va a decir la persona que contamina? Dice, pero sí, la ley me obliga a devolverla, por decirlo de una manera, al cauce natural. Entonces, esa es la aprehensión que yo manifiesto. No estoy hablando de agua que se utilice como agua potable para efectos sanitarios, no, estoy hablando de Sí, de lo que cualquier proceso de intervención que haya tenido por acción del ser humano y que pudiera significar alguna forma de contaminación o que el agua no tenga la misma calidad. Esa es mi duda. Presidente, yo, siendo la autora de la indicación, yo sugeriría, si me lo permite, que pudiera, como ustedes, o sea, planteado el Ejecutivo ciertas preocupaciones, pero no desestima la indicación, que pudieran traer alguna propuesta, porque en estricto rigor, en lo general, al menos en el sur de Chile, los drenajes vienen con agua
que efectivamente no está contaminada, pero pudiera ser que en otras regiones del país esta situación de drenaje tenga una situación distinta y por lo tanto es bueno tomar el punto, pero yo no lo desestimaría porque al menos en mi región esto es algo muy importante, que efectivamente el agua se vaya al cauce, algún cauce y no, digamos, no tenga destino. Así que no sé si me lo permiten, no la retiro la indicación, sino más bien esperaría una propuesta del Ejecutivo. Es importante señalar que el sistema de drenaje no es para extraer agua para su utilización, no es para ejercer el derecho de aprovechamiento. No. El sistema de drenaje es para recuperar la tierra, para proteger la tierra, Los humedales. para recuperar terrenos que se inundan periódicamente. Ese es el drenaje. Ese es el drenaje. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero pudiera ser, en ese esfuerzo, pudiera ser utilizado con una situación claro, en que al final terminemos contaminando el agua. Presidente, lo que pasa hay que entender qué es lo que es un drenaje. Por eso digo, un drenaje no es trabajar para secar un humedal. Normalmente, un humedal grande, me refiero a un humedal grande. Un drenaje normalmente, yo hablo de que es media hectárea, no es nunca más de media hectárea, por lo general. Esas aguas, por lo general, son como vertientes que afloran dentro de ese espacio. Y se hace este drenaje para que esa vertiente se vaya directamente a un cauce que puede ser natural o no natural. Pero no es intervenir un humedal grande, porque yo creo que lo que apunta el Ejecutivo es a un humedal grande. Los humedales grandes no se intervienen, por lo general no se intervienen. Esto es un pequeño humedal y, como digo, es una vertiente que en el fondo es afloramiento de una vertiente que es pequeña. Dejémoslo pendiente, entendiendo que compartimos el espíritu de la indicación. Y a ver si el Ejecutivo o la propia senadora Aravena pueden hacer una propuesta que resuelva el tema de que el agua sea el agua que se vierte o que se devuelve, por decirlo de alguna manera, a un cauce natural, tenga la misma calidad. Presidente. Sí. Le propongo que pongamos en votación el artículo 48 del Ejecutivo. Y si le parece que lo aprobemos unánimemente. La presidencia, el primer piso. ¿El 48? Sí, la indicación 14. ¿Qué número es de página 58? ¿Quiénes estos beneficiarios? Reemplazar, ¿quiénes por estos beneficiarios? Pero ve que le concedemos ahí. 58. ¿58? Sí. 58. Página 58, artículo 48, indicación número 14. Estos beneficiarios. Mira, ahí dice claramente que para aprovechar las aguas de los mismos, ojo. O sea, el agua del drenaje se puede utilizar para riego, absolutamente. Por eso no siempre a un cauce natural, va a un canal de regadío. No, estamos en el artículo 48. Sí, no, estamos... No. La senadora Proboste nos está planteando por la 14, estos beneficiarios, ¿sí? Ya, ¿habría acuerdo para aprobarlo unánimemente? Sí. La propuesta, la indicación 14, ¿sí? Reemplaza a quiénes por estos beneficiarios. Sí. Por tanto, reemplaza la coma por un punto seguido y la palabra quiénes por estos beneficiarios. ¿Habría acuerdo? Sí. Senador Castro. Sí. Ya, entonces lo vamos a aprobar. Ya. Estamos en la hora, así que habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.